Bien, vamos a concientizar sobre enfermedad de Chagas. Enfermedad infecciosa ocasionada por un parásito encontrado en las heces de la pinchuca. 14 de abril, Día Mundial de la Enfermedad de Chagas. Hoy me visita la doctora Victoria Sánchez Freuler, médica infectóloga del Hospital Alman. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Placer. Bien, a ver, ¿en qué zona encontramos a la vinchuca? Bueno, a ver, el mal de Chagas es una enfermedad que la tenemos en prácticamente casi todo el continente americano. Desde el sur de los Estados Unidos hasta la Patagonia, cuando ya empezamos a tener un poquito más de frío, ahí ya no, pero en toda esa zona encontramos la vinchuca y el mal de Chagas. Así que es un problema que para todo lo que es Latinoamérica es un problema muy grande. Es una de las enfermedades tropicales de preocupación para la OMS, por ejemplo, y una de las... Hoy lo leía y pensaba en qué lindo que hayas traído este tema, porque es una de las enfermedades olvidadas. ¿Sí? Una de las enfermedades que, y de hecho, no vemos publicidades sobre mal de Chagas. No. Me sabes que el otro día estaba hablando con una persona y justo, bueno, está en tratamiento oncológico y había tenido un inconveniente y justo le encontraron que tenía mal de Chagas y no tenía la menor idea. Ahí va la pregunta, ¿podemos estar infectados y no saber? Absolutamente. La enfermedad de Chagas es una enfermedad que tiene varias etapas, ¿sí? Tiene una etapa aguda, que a veces da manifestaciones clínicas, a veces no. Y después tiene una etapa latente, ¿sí? Y tiene una etapa crónica posterior. Pero toda esa etapa latente, que puede durar muchísimos años, la persona está infectada, pero no tiene manifestaciones clínicas, no lo sabe, pero el daño se puede seguir produciendo y puede tener consecuencias a más largo plazo. Así que absolutamente. Bien, a ver, zonas, ¿sí? A ver, en nuestro país, por ejemplo, qué importante es saber que si estamos en ciertas zonas, que ahora lo vamos a conversar, bueno, si llegamos a tener algún tipo de picadura, ¿cómo sería esa picadura? Bien, en todo lo que es Argentina, hay una película muy buena que se llama Chozas de Fuego, creo que es algo así. Es una película muy vieja que habla justamente de todo lo que fue el desarrollo de el tema de la detección del Chagas y demás en sus inicios. El mal de Chagas está muy relacionado a la precariedad en las viviendas. Sí. ¿Sí? Si bien en casi toda la Argentina hay presencia de vinchuca, la vinchuca en el circuito urbano se aloja en todo lo que sean viviendas que tienen como si fueran grietitas, huequitos, techos de paja, que no son de material. En esos lugares es donde la vinchuca se aloja. En general suele picar de noche, uno no la siente. ¿Por qué? Porque la picadura de la vinchuca tiene un anestésico, ¿sí? Y ese anestésico hace que uno no se dé cuenta, no es como el mosquito que pica y molesta. Mirá. Sí, es mucho más evolucionada la vinchuca. ¿Y qué va a hacer? No, que hay que estar más atento. Claro, por supuesto, pica. Y mientras pica, las heces, o sea, la materia fecal de esa vinchuca, contiene a ese parásito y ese parásito ingresa a través de esa lastimadura en la piel. A veces, la mayoría de las veces, esa picadura no es detectada, ¿sí? En general es detectada sobre todo cuando la vinchuca pica cerca del ojo, que es muchas veces la cara que tenemos destapada, ¿no? Cuando dormimos la cara ¿Es es la zona que más suele picar? Suele picar ahí y forma lo que se llama el signo de Romaña, que es como si tuviéramos una conjuntivitis importante en el ojo. Bueno, que se puede confundir con una conjuntivitis. Absolutamente, se puede confundir con una conjuntivitis. Por eso, en realidad, esa primoinfección por la picadura de la vinchuca muchas veces pasa desapercibida, ¿sí? Porque solamente queda ahí. En casos muy, muy poquito frecuentes, produce una enfermedad sistémica, puede producir fiebre, puede producir aumento de los ganglios, que se llama adenomegalias. En casos extremos puede producir lo que llamamos miocarditis, que es una inflamación del corazón, pero en general queda ahí. ¿Sí? Queda ahí y no da ninguna otra manifestación y se va solita. Y posteriormente queda la enfermedad latente. Bien, estaba preguntando, ¿los síntomas es para todos iguales? ¿Pueden variar los síntomas? Exacto, pueden variar desde la nada, que sería esto que acabamos de hablar, de no tener ningún tipo de manifestación clínica, la manifestación local o la manifestación sistémica. Esto, fiebre, ganglios, el ojito hinchado, puede tener aumento del tamaño del hígado, aumento del tamaño del vaso, ¿sí? Todos esos son signos que muchas veces son inespecíficos, muchas veces hablamos de otras enfermedades infecciosas y la verdad es que muchas veces los síntomas no son muy específicos. Por eso es importante tener en cuenta en qué contexto se da ese tipo de manifestación. Una cosa es si esos signos o síntomas van acompañados de otra cosa, como dolor de garganta, moco, tos, bueno, estamos en otra entidad. Ahora esto está solito,
Bueno, y estuvimos en una zona donde dormimos en un lugar precario, ¿sí? En general, por ahí en personas que conviven en estos lugares, o viven en estos lugares de manera permanente, es algo más frecuente y se ve un poco más. Pero muchas veces no tenemos ningún tipo de síntomas, o sea que sí cambia entre persona y persona. O sea que, a ver, supongamos que estamos en zona justamente que puede haber vinchucas. ¿Podemos hacernos un estudio una vez que regresamos? Sí. ¿Vos lo aconsejás si estuvimos en zona donde decís, bueno, acá De hecho, puede estar expuesta? De hecho, es interesante que antes era bastante frecuente que el médico clínico pidiera Chagas. Y de hecho, para los trabajos, para los prelaborales, se pide el estudio de Chagas. A las embarazadas se les pide el estudio de Chagas. ¿Sí? Y en muchas ocasiones es un estudio que se suele pedir. La realidad es que uno puede hacerlo, es un estudio de sangre muy básico, digamos, uno cuando va a hacerse un control, por ejemplo, clínico, una vez al año, una vez cada 5 años, depende de la indicación que tenga, puede pedir que se le haga el estudio de Chagas. Excelente. Tratamiento. A ver, nosotros identificamos que pudo haber pasado, no sé, tuvimos la picadura, supongamos que todos los que síntomas puede llegar a alertarnos, y da positivo, se dice. Exacto. Bueno, ¿qué se hace? ¿Cuál es el tratamiento? Ahora, pero una vez que picó, porque tiene consecuencias. Exacto. No todas las personas que se infectan van a tener manifestaciones clínicas. No todas van a tener una enfermedad manifiesta. ¿Sí? Algunas sí, otras no. Otras no. De todas formas, la indicación del tratamiento existe. Digamos, esto es por ahí un poco más técnico, no a todas las personas se les indica el tratamiento, depende del estadio de la enfermedad en la que estén. Pero pongamos que la gran mayoría de la gente puede recibir tratamiento. El tratamiento es un tratamiento por vía oral que se hace durante 2 meses con una droga llamada Besnidazol, no importa. Es un tratamiento que lo provee el Estado, de hecho es un tratamiento universal para cualquier persona que lo padezca. Y tiene algunas contraindicaciones, por ejemplo, no se puede dar en embarazadas. Tiene que tener un control médico, por supuesto, pero existe el tratamiento y es efectivo. Así que es bueno hacer la detección porque podemos resolver y no tener las consecuencias en el futuro. Por supuesto. Bien, bueno, embarazo y Chagas, hay una campaña que dice no más niños con Chagas. ¿Qué sucede, por ejemplo? Las embarazadas, el problema es que no pueden recibir el tratamiento durante el embarazo, ¿sí? Entonces, el chiquito es el que después tiene que recibir el tratamiento. Los medicamentos están contraindicados durante el embarazo por sus efectos sobre el bebé, con lo cual eso ya pasa después a ser terreno del neonatólogo y del pediatra que tiene que tratar a ese chiquito. La mamá, que viste que esa no es mi especialidad, los niños. No es mi especialidad, si me la mandan, yo siempre se lo aclaro. Me la pilotean para el otro no lado. son mi especialidad. Bueno, pero sí, después es importantísimo que la mamá se trate. Una vez que tiene a su bebé, la mamá puede recibir tratamiento. Así que es muy importante también, siempre yo siempre digo que es muy buena la oportunidad de ser mamá porque ahí nosotros hacemos screening de un montón de enfermedades. O sea que es siempre una oportunidad. Al médico no se le puede pasar justamente este estudio. No, lo tienen que pedir si en caso de que se le pasó, no sabe, bueno, hay que pedirlo. Sí, uno puede, a ver, siempre digo que los que más estamos interesados en nuestra salud somos los propios pacientes, ¿no? Entonces yo siempre charlo mucho con los pacientes justamente como para que sean ellos los que a veces también motoricen el pedido al médico y demás, porque somos los que más nos importa a nosotros mismos. Totalmente. Y es muy bueno esto para concientizar y para cuando yo voy al médico la próxima vez le digo, doc, yo nunca me hice un análisis de Chagas, lo hacemos con una vez en la vida, si uno no vive en una zona de riesgo y fue eventual algún viaje que tuvo, alcanza, ¿sí? Después veremos si nos exponemos o no en el futuro. Bien, para cerrar la nota, ¿qué tan grave puede llegar a ser? Desde el cuadro que no genere absolutamente nada hasta cuadros muy graves, en Argentina sobre todo, de miocardiopatías, o sea, enfermedades cardíacas. ¿Sí? Esa es la mayor problemática que hoy tenemos. Importante el tratamiento, la prevención. Hagamos una prevención. Bien, ¿a dónde le gusta estar la vinchuca? La vinchuca está en las casas precarias, guardadas en las grietas del techo, sobre todo en casas que tienen techos de paja y demás, ahí es donde habitualmente se guarda. Porque pican de noche y de día se guardan. Exactamente, suelen picar más de noche. Sí, hay que ventilar todo. Y limpiar muy bien. Limpiar muy bien. Doctora, gracias. Como siempre. Como siempre, un placer. Gracias. Es tan linda. Es tan linda. Muchísimas gracias. Usted también, licenciada. Usted también. Nos vamos a un corte y ya volvemos con más Las Tardes con Priscila.